Juan Sebastián Elcano se convirtió en héroe porque fue el primero en dar la vuelta al mundo. Yo lo convertiré en villano con la verdad. Pero ¿puedo yo, un insignificante bastardo aspirante a cronista, poner en jaque a todo un imperio? Si viese la puta madre que nunca conocí, estaría aterrada. Porque no solo correría peligro la vida de su hijo, sino la de todos cuanto conozcan esta historia. Acabamos de escuchar el tráiler de Nadie lo sabe, la novela histórica sobre la vuelta al mundo que culminó hace 500 años Juan Sebastián Elcano y que está siendo un éxito de ventas. Los que me conocéis o los que sois habituales oyentes de Tripulante 18 sabréis que de vez en cuando me gusta hacer programas monográficos y aquella primera vuelta al mundo es uno de los temas que más me ha fascinado. Hoy tendremos en Tripulante 18 a su autor, Toni Gratacós, y aprovechando la ocasión nos daremos también un paseo por la exposición inmersiva Sin Límites en el espacio Ibercaja de Madrid, donde hay una réplica de la nao Victoria, la única de las 5 que acabó la primera circunnavegación. Hablaremos monográficamente del Elcano, del libro y de la nao. Como es habitual, haremos también un repaso a las noticias más destacadas de la semana. Y así hemos empezado hoy este Tripulante 18. ¿Y os acordáis que la semana pasada hablamos de la escuela virtual nauticali.io? Para sacaros el PNB o el PER, pues sigue la oferta para todos vosotros, del 50% de descuento si utilizáis el código promocional T18. Los estudios teóricos del PNB se quedan en tan solo 97,50 euros y los del PER en 147,50. Mejor, imposible. Y ahora sí, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Tripulante 18. ¡Comenzamos! Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler. El relato de los hechos históricos puede ser objetivo o subjetivo. Siempre hay que tener presente cómo y cuándo se cuenta. En algunas de las ocasiones hay pruebas evidentes con testimonios humanos o gráficos, en otras son recreaciones de lo que pudo pasar sin testimonios que lo pudieran corroborar. Para ello están los historiadores, mundo que reconozco tener algún que otro conocimiento de mi etapa universitaria, de la que por cierto guardo un gran recuerdo. Pero a lo que iba, volvemos a la que ha sido una de las grandes gestas de la humanidad, la vuelta al mundo, sí, la de Magallanes y Elcano. Todos teníamos una visión y versión de lo que pudo ocurrir, pero Toni Gratacós nos descubre en su novela, Nadie lo sabe, una parte no conocida de lo que pudo acabar sucediendo. Reconozco que me llamó la atención la contundencia con la que Gratacós defiende su argumentario y por eso me puse en contacto con él y hoy lo tendremos aquí con nosotros en Tripulante 18 en una entrevista que personalmente creo que vale mucho la pena escuchar y por supuesto completar leyendo su libro. Y como bien dice el autor, la historia la escriben los que regresan. Y en este caso solo fueron 18 los testigos para contar lo que pudo pasar en estos largos 3 años de vuelta al mundo. Juan Sebastián Elcano, ¿fue un héroe o un villano? A continuación,
Lo descubriremos en Tripulante 18. Tripulante 18, la radio de la náutica. Y como es habitual, antes de entrar en materia, vamos a hacer un repaso de las noticias más destacadas de la última semana. El balear David Ponseti y la alicantina Ascensión Roca de Togores se han proclamado campeones de España de ILCA 6 en categorías masculina y femenina respectivamente en aguas de Almería. La canaria Isabel Hernández y la alicantina Claudia Arán se llevaron los trofeos de campeonas de España sub-21 y sub-19 respectivamente en categoría femenina. El CAR Infanta Cristina, situado en Los Alcázares, Murcia, acogió la Copa de España de IQ-Foil Juvenil y Tecnoplus y 293. Dominio absoluto de las tripulaciones baleares en IQ-Foil con victoria de Ignacio Baltasar y Zoé Fernández de Bogadilla en sub-19 y Nicolás Madero y Caterina Tomás en sub-17. En Tecnoplus, triunfo de Adrián López y Blanca Briganti. En Tecno 293 sub-17 ganaron Arturo Arauz y Alicia Iglesias en sub-15. Gonzalo Díaz y Andrea Martínez y en sub-13 Max Monsalvo y Gala Fornés. La tripulación de 49er, formada por el cántabro Diego Botín y el catalán Florian Trittel, ha sido la mejor baza española en la Semana Olímpica de Lleres, en Francia. Botín y Trittel acabaron en cuarta posición. En el K7 el canario Joaquín Blanco acabó quinto y en 470 mixto los catalanes Jordi Chamar y Nora Burgman fueron séptimos. Los valencianos Agustín Zabalúa y Juan Luis Granados se han proclamado nuevos campeones de Europa de Snipe Master en aguas del Real Club Náutico de Valencia. El resto del podio también ha sido español, con los también valencianos José Luis Maldonado y Javier Serrano segundos y los baleares Damián Borràs y Sara Franceschi terceros. El cántabro Javier Echavarri en el K7 y la catalana Mónica Zon en el K6 han sido los vencedores del Eurilca Masters 2022 celebrado en aguas de Calella de Palafrugell, en Girona. Puedes encontrar toda la actualidad náutica en nuestra web www.tripulante18.com y en nuestro Twitter @18tripulante. Soy Teresa Zabel, 2 veces campeona olímpica de vela en 470, Barcelona 92 y Atlanta 96 y presidenta de la Fundación Ecomar. Y os quiero mandar a todos un saludo muy cariñoso a los oyentes de Tripulante 18. Un saludo fuerte. Adiós. A lo largo de estos 2 años del podcast Tripulante 18, hemos hablado en varias ocasiones de la vuelta al mundo que dieron Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Sin ir más lejos, podéis ir a cualquiera de las plataformas de podcasting y buscar el programa número 10 que dedicamos a esta expedición que inició el capitán portugués y que tras su muerte en Filipinas culminaría en español. Partieron 5 naos con 245 hombres y solo acabaría una, la Victoria, con 18 supervivientes con Elcano al mando. Conocíamos una única historia hasta la aparición del libro Nadie lo sabe, escrito por Toni Gratacós, licenciado en periodismo por la Universidad de Navarra y que ha investigado con resultados sorprendentes lo que fue esta expedición. El libro, primero autoeditado y después reeditado por Destino, está siendo un éxito de ventas, ya no solo en este último San Jordi, sino que actualmente ocupa el top en las listas de Amazon. Yo les desafío. Contaré la verdad sobre la primera vuelta al mundo. Toni Gratacós, bienvenido a Tripulante 18. Hola, muy buenas, bienvenidos, Jaume, y muchas gracias por haberme invitado. Bueno, Nadie lo sabe es el título de tu libro que, bueno, ha puesto un poco patas arriba lo que se nos había explicado de la que está considerada la primera vuelta al mundo. Creo que querías contar una historia y al final salió otra totalmente distinta. Sí,
Bueno, antes que nada, o sea, has dicho la introducción, tal, todo muy bien dicho, pero me has puesto demasiado, has dicho demasiado cuando has dicho que había investigado. No, ojalá, no. Lo que he hecho es documentar, que no es lo mismo. El investigador tiene un rango más elevado, yo documentado. O sea, yo al escribir esta novela, este thriller histórico, realmente me upé a hombros de hombres que a finales del siglo XIX se pusieron a investigar realmente el archivo de Indias y en la Torre do Pombo de Lisboa, y realmente allí, pues, por ejemplo, José Medina Toribio, un historiador chileno que estuvo, allí sí que se dejó en las pestañas investigando en el archivo de Indias y hizo una compilación de todos los documentos relacionados con la expedición. O sea, yo lo que he hecho es beber de esos documentos y entonces yo lo que quería era, mira, ¿sabes lo que pasa? Que aquí en este país nos queremos muy poco, pero muy poco, y no conocemos nada de nuestro pasado. Realmente, o lo ignoramos, o yo creo que es que tenemos como, no sé, nos han dado como vergüenza, pues reconocer nuestra historia. Yo qué sé, pues porque cuando vemos películas americanas, o sobre todo películas americanas o de corte anglosajón, siempre el malo siempre era el español. En las películas de roleplay tal, o en las películas de yo, sin ir más lejos, la última, Los Piratas del Caribe con Penélope Cruz, oye, los malos, los españoles, de verdad, siempre. Entonces tenemos como esa mentalidad de que, oye, nuestra historia tiene algo malo. Y entonces, como se nos venía encima los 500 años de la primera vuelta al mundo, y yo había leído una biografía de Magallanes, la de Stefan Zweig, que desde luego, si no la has leído, vale la pena, porque está fenomenal. Pero lo que me llamó la atención de esa biografía es que Stefan Zweig, el escritor vienes también finales del siglo XIX, o sea, habla mucho de Magallanes y prácticamente nada de Juan Sebastián Elcano. Entonces yo pensé, oye, jolín, realmente, o sea, es muy extraño que cuando estás en España, la primera vuelta al mundo se va focalizada en torno a Juan Sebastián Elcano, pero si, por ejemplo, si esta conversación la tuviésemos en Francia, o sea, estaríamos hablando de Fernando Magallanes y prácticamente ignoran a Juan Sebastián Elcano. Es que realmente nos hemos vendido muy mal, pero muy mal. Entonces, yo, una vez en el proceso de documentación para la novela, yo lo que quería darle la vuelta, o sea, enfocarla desde otra perspectiva para llamar la atención al lector moderno, sobre todo a nosotros mismos, y decir, oye, te voy a contar la historia de la primera vuelta al mundo, pero te lo voy a contar desde otra perspectiva completamente distinta. Bueno, el Elcano es uno de los marinos, al menos en España, más ensalzados, ¿no? Sin ir más lejos, pues uno de los barcos insignia de la Armada Española lleva su nombre. Pero bueno, en este libro pasa un poco de ser un poco un héroe a un villano, ¿no? Sí, ojo, es que, mira, claro, es que el libro empieza fuerte, porque el libro empieza... O sea, todo el libro está escrito como en primera persona, a través de, o sea, toda la historia la vemos a través de los ojos de un joven cronista. Los cronistas sean como los periodistas del siglo XVI. Un joven cronista que se llama Diego de Soto, que comienza a investigar, conoce a Juan Sebastián Elcano y se deja, claro, Diego de Soto es vasco como Elcano, y se deja fascinar pues, por la figura de Elcano. Al fin y al cabo es el primer hombre que ha dado la primera vuelta al mundo. Entonces hay muy buena conexión entre ellos. Pero cuando su jefe, que es el cronista real más importante que existió en la época de Carlos I, le envía a Sevilla, a Diego de Soto, para recabar datos de nuevas expediciones, allí empieza a descubrir que lo que están contando otros hombres es completamente distinto de lo que está contando Juan Sebastián Elcano, de la versión oficial. Y entonces empieza a investigar. Entonces, a través de esos ojos entramos. Pero bueno, lo que te iba a decir, Diego de Soto comienza el libro diciendo, Juan Sebastián Elcano se convirtió en héroe porque entró en Sevilla, siendo el primero en dar la primera vuelta al mundo. Yo lo convertiré en villano con la verdad. Entonces, ya empieza y digo, ostras, este tío, es decir que Elcano es un villano, tal. Entonces, yo cuando autopubliqué el libro, porque al principio el libro salió autopublicado en Amazon el año pasado, pues uno de los primeros lectores, o sea, me entrevistaron en una radio en Euskadi, en el País Vasco. Y entonces, enseguida hubo muchísimos lectores vascos. Y de hecho, hubo uno que a través de Twitter contactó conmigo, que además tenía su biografía de Twitter, o sea, su perfil de Twitter en vasco, o sea, un vasco de los pies de la cabeza. Y entonces me dijo, oye, que sepas que he comprado tu libro, tal. Yo, literalmente, perdón la expresión, me acojoné y dije, joder, tal, ahora dice, a ver qué me va a decir del libro, porque digo que Elcano es un villano, tal. Bueno, oye, yo ya me quedé súper tranquilo cuando este lector, de los primeros lectores vascos, una vez leído el libro, me mandó un Twitter diciendo, oye, me ha encantado el libro y tal. Yo ya me relajé y dije, oye, pues mira, ya hasta el País Vasco he conseguido entrar, Y de hecho, eso que tú decías, claro, para el País Vasco, o sea, es tan importante la figura de Juan Sebastián Elcano que este próximo 6 de septiembre, que se cumplen los 500 años de la llegada del Elcano
a Sanlúcar de Barrameda. O sea, es fiesta nacional en Euskadi. O sea, una pasada, es que hay muchos vascos que no lo saben, pero es fiesta nacional en Euskadi. O sea, no te digo más. Siendo un símbolo español, ¿no? Porque al final no deja de ser un héroe nacional. Claro, sí. Entonces, claro, la gente, claro, entonces el libro la levanta con mucho, como suspicacias diciendo, oye, pero este tío, este Toni Gratacós, ¿quién es? Tal que me dice que el Cano es un villano. Entonces yo a la gente que me dice eso, yo lo que le digo es, mira, punto número 1, esto es una novela de ficción, así que una novela de ficción te puedes hacer realmente lo que quieras. Pero, punto número 2, yo lo que les digo a esta gente es, oye, a mí lo que me gustaría es que te leyes el libro y entonces, una vez que te acabes de leer el libro, ya entonces si quieres hablamos y ya me dejas a caldo o no, pero déjate llevar. Yo lo que quería hacer con el libro, o sea, yo todos los hechos que están escritos en el libro sobre la expedición son hechos históricos ocurridos. O sea, yo lo que quería era, sobre los hechos históricos que sabemos y que están documentados, utilizarlos 100%, pero sobre esos hechos históricos, utilizarlos como palanca para dar un doble salto mortal con Tirabutón y, oye, con los mismos hechos, verlos desde otra perspectiva y cambiar la historia. Esa era la idea. ¿Crees que es un libro un poco provocador o políticamente incorrecto o no? O sea, es provocador, mira, si es políticamente incorrecto o no, francamente me da igual, ¿vale? Pero provocador, sí que es provocador porque lo que quiero es provocar la curiosidad entre ese lector, ya no solo lector, sino entre todos aquellos que formamos parte de este, llámalo Estado, llámalo país, llámalo lo que quieras, pero que no deja de ser España. O sea, provocar la curiosidad entre nosotros mismos sobre el pasado de nuestra historia. Oye, si eso implica el ponerte un cebo para que piques y que te pueda cambiar la historia y te pueda... Pero bueno, hay una cosa que sí que es inevitable y es que, oye, lo único que conocemos de la expedición es lo que contaron los que regresan. O sea, que la historia la escriben los que regresan. Entonces, oye, si tú y yo nos hemos ido al otro fin del mundo y de repente hemos hecho algo que sabemos que está mal, luego no vamos a venir de vuelta y vamos a contar ese capítulo que sabemos que nos avergüenza. Y por otro lado, si de repente volvemos del otro lado del mundo y nos encontramos con un poder establecido que solamente quiere escuchar una versión determinada, pues nosotros nos vamos a plegar a esa versión determinada. O sea, que la vida es así, Jolín, quien paga manda. Sí, bueno, es una novela histórica, pero ¿dónde podemos diferenciar la realidad de la ficción? ¿O cuándo? Bueno, la gente, o sea, la crítica, las reseñas y sobre todo los lectores, o sea, o sea, la novela está oye, queda muy mal que lo diga yo, pero la novela está gustando mucho y las reseñas son muy buenas y las críticas son muy positivas. Entonces, sobre todo lo que hablaban de la novela es lo bien engarzada que está, o sea, la ficción, o sea, lo que es verdad y lo que es real, de tal manera que llega un momento que es muy difícil diseccionar, oye, esto que me está contando ahora este hombre, Toni Gratacós o Diego de Soto, ¿es verdad que es de ahí de verdad y que de mentira? Entonces, yo lo que hago al final del libro, al lector, lo que le propongo es que si tiene curiosidad en saber qué hay de verdad y qué de ficción en el libro, que me envíe un mail y entonces yo le mando las notas históricas en la que le explico, oye, mira, pues esto es verdad, esto es mentira y esto, pero podría ser verdad por tal, por tal, por tal. O sea que con esas notas históricas queda ya clarísimo qué hay de verdad y qué de ficción. Por eso recomiendo que la gente se lo lea y el que tenga alguna duda o quiera saber más, pues te pueda escribir, ¿no? Bueno, se ha comparado... Exactamente, sí. Se ha comparado esta primera vuelta al mundo con la llegada del hombre a la luna, ¿no? ¿Crees que es una buena comparación? Sí. O incluso lo podría superar? Porque tecnológicamente creo, mira, no hay color. No, o sea, lo tengo clarísimo, O sea, incluso hablándolo con mis hijos, claro, yo a mis hijos les digo, oye, tened en cuenta que la primera vuelta al mundo, o sea, y muchas de las conquistas que hicimos, que se hicieron en el siglo XVI, o sea, son comparadas con lo de la luna. La luna es un cuento de Caperucita Roja comparado. Entonces mis hijos dicen, papá, ¿qué dices? La luna tiene que ir con una nave, cruzar el espacio. Y yo les digo, oye, chicos, para empezar, mira, a los barcos de esa época se les llamaba naves. Claro, la palabra nave, la nave espacial viene de la nave, pero es que se subían a unas naves y en vez de irse hacia el espacio, que si realmente en el espacio es verdad, si una nave explota, se mueren, pero es que sobre el mar, en esas naves, si de repente hacía aguas esa nave o se caían al mar, se morían igual. O sea, que realmente
los problemas eran los mismos, pero es que además había que añadirle que no iban bien aprovisionados, porque no sabían realmente hacia dónde se dirigían, ni qué es lo que se iban a encontrar. El Neil Armstrong, con todo el mérito que no se le puede quitar, oye, iba bien aprovisionado, sabía dónde iba. Desde la Tierra estaba en comunicación constantemente. Aquí, Magallanes, Elcano y compañía, o sea, no tenían ninguna comunicación. O sea, era alucinante lo que hicieron, alucinante, ¿eh? Tardaron 3 años. Yo no sé lo que tardó Armstrong, porque no me he documentado que tardó Armstrong en ir y volver, pero desde luego no tardó 3 años. O sea que no se puede ni comparar. ¿No? Y los que hemos tenido la suerte, tú también, ¿no?, de subir a la réplica de la nao Victoria, que está en Sevilla, sí, pues sí. Bueno, merece la pena, a quien no lo haya visto, merece bueno. la pena. ¿Cómo podrían ir 100 y pico personas dentro de aquel barco? Porque hay 10 personas y ya estás un poco agobiado. Pues imagínate 100 y pico viviendo ahí con temporales, con calor, con frío. Sí, sí. No, era alucinante, porque viajaron, o sea, son 5 naves, la nave Victoria, que está en Sevilla, o sea, era, creo, la segunda o la tercera más grande, ¿vale? Pero todas eran bastante parecidas, todas eran exactamente las mismas, visualmente iguales, pero en esas 5 naves viajan los 200 y pico. O sea, que la nave Victoria, más o menos unas 40 personas podían ir. Pues, pero claro, tú te subes a la nave Victoria y dices, pero bueno, este cascarón, ¿cómo pudieron dar la vuelta al mundo en ese cascarón? Y además, a mí una de las cosas que más me llamó la atención es que, claro, nosotros tenemos en nuestra mente la película, o sea, a mí me chifla la película Master and Commander, por ejemplo, me encanta esa película. Pero claro, por películas como Master and Commander y otras, tenemos la idea idílica de que los tripulantes dormían en unas hamacas allí en bodegas, tal, movidos por las olas. Oye, imagínate qué chulada. Oye, perdona, es que los tripulantes de la primera vuelta al mundo no dormían ahí porque prácticamente no había bodega, sino que dormían en cubiertas sobre unas esterillas. O sea, una cubierta a la que se debía bambolear de un lado a otro, y la que debía entrar agua cada 2x3. O sea, impresionante, ¿eh? ¿Crees que con este libro has podido reescribir la historia o, por el contrario, todo seguirá igual con Magallanes como héroe nacional en Portugal y Elcano héroe nacional en España? No, yo no, es que son palabras mayores esto de reescribir la historia, pero sí que abre, o sea, que yo creo que lo que está el lector, de la manera que responde, es que me has abierto la mente en la historia de hace 500 años, porque muchas veces, ¿sabes lo que pasa? Que lo que hemos aprendido en el cole o lo que hemos leído, muchas veces lo vemos como escrito en piedra, como los 10 mandamientos, tal, de Moisés bajando de tal y redactado en piedra. Y, oye, no, pues muchas veces, o sea, detrás de un hecho histórico, oye, había sangre, sudor y lágrimas que muchas veces no valoramos ni ponemos en perspectiva. Entonces yo creo que esa es la ventaja que tiene un escritor versus, o sea, un novelista, como yo en este caso, versus un historiador. Un historiador se debe ceñir exclusivamente a los hechos y no puede entrar en el corazón de los protagonistas. Nosotros como novelistas, gracias a Dios, pues a partir de los hechos, si nos metemos, oye, tenemos la licencia de poder entrar a diseccionar la conciencia, el corazón y el alma de Fernando Magallanes y Elcano. Entonces, claro, eso nos da una riqueza, o sea, le podemos añadir una riqueza a los hechos, vestir los hechos y darles una nueva perspectiva y una nueva realidad, que es lo que la gente se queda con Nadie lo sabe. Antonio Gratacón, sé que en las últimas semanas no has parado, has pasado por grandes medios, con Carlos Herrera, la COPE, por las noticias, ha sido una larga lista y es por ello que bueno, quiero agradecerte que hayas encontrado un hueco en tu agenda para atendernos en Tripulante 18, donde nos encanta contar ya no solo la actualidad náutico-deportiva, sino también como magazine que somos, pues hacerle guiños a la historia, historias relacionadas con el mar. Y enhorabuena por el libro, 100% recomendable, y a partir de ahí que cada lector saque sus propias conclusiones. Y bueno, por cierto, si después de la nevera, como decías, alguien tiene dudas, documentales, que pues no sé, tu mail, ¿cuál es? Si lo quieres decir por si alguien te quiere escribir o está en el libro para... Sí, está en el libro, ¿eh? O sea, que pues no me acuerdo cuál está en el libro. Hay que comprarse el libro. Pues hay que comprarse el libro para poder preguntar. Sí. Y bueno, seguro que el relato levantará ampollas, pero bueno, esto es lo bueno de las novelas y bueno, y que cree pues también un poco de afición a la historia, porque al final también este tipo de novelas es afición a la historia, ¿no? Sí, exacto, de verdad, sí, totalmente. Pues muchas gracias, Toni, y enhorabuena por el trabajo y por el éxito de ventas que está teniendo tu libro Nadie lo sabe.
De acuerdo, muchísimas gracias, Jaume. Un placer haber estado contigo, ¿eh? Muchas gracias. Estás escuchando Tripulante 18. En este 500 aniversario de la primera vuelta al mundo son muchos los eventos culturales que se están llevando a cabo alrededor de esta gesta. Ana Santillana y Atando Cabos se dan un paseo por el espacio Ibercaja de Madrid, donde hay una réplica de la nao Victoria. Participan en el reportaje José Ignacio Hernández, director general de MKTG Spain, y Felipe de Lima, director creativo Magallanes y Elcano. Os dejamos con Ana Santillana. De las 5 naves que partieron de Sevilla, solo regresó una, y de los más de 200 marineros solo volvieron 18. No hablamos de otra, sino de la expedición de Magallanes y Elcano, que celebra su 5º aniversario con esta experiencia inmersiva celebrada aquí, en el espacio Ibercaja de Madrid. Atando cabos, bienvenidos a bordo. Sobre todo entender que esto es una experiencia. Nos hemos tirado, pues eso, 5 o 6 meses hasta dar con la idea y dar con la experiencia correcta que queríamos crear y con la historia que queríamos contar a la gente. No se expone ningún activo histórico, es decir, no hay nada que tenga una referencia histórica o museográfica, sino que contamos la historia de lo que sucedió, que todos creemos que es suficientemente relevante. Fue la primera vuelta al mundo marítima, fue un hito en la historia de España y en la historia del mundo, y lo que hemos decidido es crear una experiencia que ayude y que sea una palanca para contar la historia de lo que sucedió en aquel momento. Fue el único barco que dio la vuelta al mundo. Salieron 5 barcos de Sevilla y solo llegó uno, que fue la nao Victoria. Tenemos una réplica exacta. En el mundo hay varias réplicas de la nao Victoria, algunas que navegan de verdad, y esta es una réplica que se ha hecho con planos, con todo lo que es del Museo Naval y de diferentes de la Fundación también, nos han ayudado a recrear este gran barco, ¿no? Son 30 metros de barco, pesa 26 toneladas, para moverlo es una locura, con transportes especiales, realmente es una recreación impecable. Cualquiera se puede divertir, cualquiera puede ser consciente de la historia, que es lo que nosotros pretendemos. Nosotros pretendemos que la gente tenga ese gusanillo por saber más de lo que ocurrió en aquella época. Aquí hay mucho easter egg, hay mucho palanca que te ayuda a entender lo que fue aquella historia y que sobre todo te insta a profundizar en la misma, pero yo si tuviera que indicar un target estrella, te diría que es el target familia. Desde que nosotros hemos empezado con este proyecto habrán trabajado de 50 a 60 personas, desde diseñadores, arquitectos, para poder meter lo que es el barco dentro de estas instalaciones, ¿no? Y no solo crear gradas, iluminación, videomapping, es decir, hay muchas personas que han trabajado detrás de este proyecto. Hay una segunda parte de esta sala, ¿no? Que nosotros nos vamos al puerto, ¿no? Y allí los marineros pues siempre hablan con los visitantes, se sacan fotos porque todo el mundo quiere llevar un recuerdo de una réplica tan grande de un barco tan importante para la historia, ¿no? Ayuda mucho al padre, al profe, a contar la historia de otra forma diferente, a ser didáctico y a que los niños entiendan que hace 500 años sucedió algo, un hito, una aventura, y que fue muy relevante en la historia española y en la historia mundial posterior. Hay muchas ciudades interesadas porque el proyecto pues tiene una muy buena acogida, ¿no? Aparte de ser tan impactante y exhibirlo de una forma tan diferente, es una nueva forma, ¿no? De crear una experiencia tan diferente y contar esta historia tan en concreto. Magallanes y Elcano sin límites embarca al público en la gesta náutica que cambió el curso de la historia para siempre. Una experiencia que comienza con la representación de la ciudad de Sevilla en el siglo XVI, pasando por la reproducción a tamaño real de la nao Victoria hasta la recreación de los puertos del Nuevo Mundo donde desembarcaron los valientes exploradores.
Los deportes náuticos en Tripulante 18. Hemos hecho un viaje por la historia a través del libro Nadie lo sabe, de Toni Gratacós, y de la exposición inmersiva sobre Magallanes y Elcano. Esperando que hayáis disfrutado con nosotros, nos vamos. ¡Hasta pronto, navegantes! Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.